Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos reflexionando nosotros con la teología de San Lucas. Estamos iniciando nuestro curso bíblico de todos los días con Ñande Yarañe. Estamos con San Lucas, decíamos, el Evangelio maravilloso, como el cardenal Martini nos expresa y nos dice en sus comentarios, en sus libros, en sus escritos. Lucas es el Evangelio para los que ya han crecido, aquellos que tienen lo básico, elemental, y ahora Lucas entonces para los que ya han hecho un camino, para que aprendan mucho más. Es una pregunta continua que uno se está haciendo por conocer más. Hoy cuá se ve, alleva. No lo básico, no simplemente quedarnos con el querigma, sino que buscar un catejeo, una resonancia mucho más profunda para los avanzados entonces en la vida cristiana. Nosotros queremos continuar reflexionando como anteriormente ya estábamos haciendo sobre este pasaje del capítulo 18, del 35 hasta el 43, del 35 al 43 del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, que nos habla sobre la curación de un ciego de Jericó. Sobre un ciego que es curado. ¿Pero de qué es curado? En realidad no es simplemente de la ceguera visual, biológica, sino que sobre todo de esa ceguera espiritual. Lo que encontrábamos antes se refería a un embotamiento. Como liberación, como salvación, como elemento primordial para vivir la vida auténtica, ¿verdad? La vida del cristiano. Y entonces por eso estamos ciegos. Eso quiere decir. El ciego de Jericó quiere decir cada uno de nosotros que no ha comprendido, que no ha entendido, que no se compromete directamente entonces con esta nueva comunidad que quiere seguir todavía sin entender la realización de la promesa de Dios en la persona de Jesús. Entonces la ñandenesa tú anda yaikwai. Es la controversia directa con el judaísmo y el cristianismo. Vamos a seguir en el versículo 39. Nosotros habíamos dicho que los que iban delante lo reprendían para que se callara. Pero el ciego gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí.
Aquí hay varios elementos que nosotros podemos seguir reflexionando y podemos seguir añadiendo a nuestro estudio. En primer lugar, el ciego que se pone a gritar, ciertamente: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Muy bien, muy lindo todo esto. Entonces, la compasión, la que estamos pidiendo, poder vivirlo verdaderamente. Los que iban delante lo reprendían para que se callara. Decíamos anteriormente que los que van delante quieren acallar la verdad, quieren acallar lo bueno, quieren acallar a aquel cristiano que se compromete y que quiere vivir auténticamente, ¿verdad?, esa vida de fe. Y luego viene incluso el hecho de reprender. Eso significa, ¿verdad?, el hacer callar a alguien. Pero viene la reacción también del ciego. Y esto para nosotros es muy positivo, el entender, el escuchar, ¿verdad? Porque cuando escuchamos aquí decimos que el ciego se pone a gritar más fuerte, nos está diciendo que no podemos dejarnos vencer con tanta facilidad, ¿verdad? Sino que al contrario, cuando tenemos enemigos, cuando se nos ponen en contra, nosotros no por eso tenemos que quedarnos, ¿verdad?, totalmente en el silencio, como diciendo, bueno, yo no continúo más, yo no quiero saber más nada de esto, sino que al contrario, es ahí donde nosotros tenemos que tomar la fuerza necesaria, es allí donde nosotros tenemos que fortalecernos para que podamos, ¿verdad?, entonces seguir en nuestro camino, seguir con nuestro esfuerzo, seguir con nuestra lucha. Y entonces el ciego de Jericó, en este caso, se pone a gritar mucho más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Hijo de David, ten compasión de mí. Esto también nos enseña y nos está diciendo que siempre para conquistar elementos positivos en la vida nuestra, en la vida cristiana, en la vida de familia, en la vida de esposos, en la vida de papás, etcétera, etcétera, tenemos que ser perseverantes. Si nosotros no somos perseverantes, si nosotros no somos insistentes de cierta manera, porque algunos nos desanimamos con tanta facilidad. Y después viene algo como que nos frustra, algo que se nos viene encima, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Pero después no vamos y no conseguimos lo elemental y lo fundamental. Si nosotros queremos conseguir lo elemental y lo fundamental, tenemos que ser insistentes, tenemos que buscar, tenemos que luchar. Y eso nos está diciendo con este ejemplo tan lindo, porque a pesar de que lo quieren acallar, tranquilo, sin embargo, él sigue insistiendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y viene el resultado, porque en el versículo 40 dice: Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Bueno, estos son los primeros elementos que nos tienen que entusiasmar, porque son elementos que nos llaman a una positividad. Diga, tú y la yapita, bebé lleva, ñaña cainte, aupearireu mañandela depre, diga tú imba bella porque, oye, bajico ahí en contra, diga tú imba bella yapo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Durante semanas, el Papa ha estado sufriendo de dolores en la rodilla. Aún así, recorrió la larga nave de la Basílica de San Pedro en silencio para dar comienzo a la celebración de la Pasión del Señor. Aunque en años anteriores el Papa se tumbaba en el suelo ante el altar, esta vez estuvo de pie para tener un momento de contemplación. Como es habitual, la homilía de la liturgia de la palabra la leyó el predicador de la Casa Pontificia, el cardenal Raniero Cantalamessa, que consideró la resurrección de Jesús como el antídoto contra la desesperanza que se sufre en el mundo actual. Si dice c'è troppa ingiustizia e troppa sofferenza nel mondo per credere in Dio. È vero.
Ma pensiamo a quanto più assurdo e intollerabile diventa il male che ci circonda senza la fede in un trionfo finale della verità e del bene. La liturgia siguió con la adoración de la cruz y un diácono llevó la cruz descubierta al altar. Antes de la pandemia, los participantes la besaban uno a uno, pero este año solo la besó el Papa. Después, los participantes dieron la comunión con hostias consagradas del día anterior, antes de que el Papa saliera en procesión de la Basílica para ir a la celebración del Vía Crucis. El Papa emérito Benedicto XVI cumple este sábado 95 años en una situación delicada. Sigue tan lúcido como siempre, aunque físicamente le pesa la edad. Estos últimos años han sido difíciles para el Papa emérito. En 2020 falleció su hermano y a principios de 2022 recibió acusaciones de no gestionar con la firmeza suficiente 4 casos de abusos cuando fue arzobispo de Múnich. Escribió al respecto una carta que su secretario personal, George Ganswein, dio a conocer. En ella expresaba a las víctimas de abusos sexuales su profunda vergüenza y una sincera petición de perdón. En 2021, Benedicto XVI cumplió también sus 70 años como sacerdote. Recibió una sorpresa. Los alumnos de coro de su difunto hermano cantaron para él en el Vaticano en una ceremonia muy emocionante. El Papa Francisco visitó el Jueves Santo la cárcel de Borgata Aurelia, a pocos kilómetros de Roma. Allí lavó los pies de 12 reclusos, hombres y mujeres de diferentes razas y condiciones sociales. En la ceremonia estuvieron presentes diferentes autoridades de la prisión y el ministro de Justicia italiano. El Papa habló para todos. Les dijo que Jesús a sus traidores los llamó amigos y que es labor de los sacerdotes ser los primeros en servir. También insistió en que Dios lo perdona todo y siempre. È un segno di dire io non giudico nessuno. Io cerco di servire tutti. C'è uno che giudica, ma è un giudice un po' strano, il Signore. Giudica e perdona. Después Francisco lavó los pies de los prisioneros a pesar de sus molestias en la rodilla. Es la 6ª vez que Francisco celebra el Jueves Santo en una cárcel. Es una costumbre que tiene y que ya hacía como obispo de Buenos Aires, aunque lleva 2 años sin hacerla. El responsable de los capellanes de prisión en Italia ha agradecido el gesto del Papa. En un comunicado ha dicho que lavar los pies de quienes han herido a inocentes es un gesto de humildad incomprensible y escandaloso que Jesús nos ha dejado a la humanidad. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes,
en familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Queridos amigos, seguimos con Ñandiyarañe en el Nuevo Testamento. Estamos con el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18, del 35 al 43. La curación, le ponemos directamente e insistimos en la palabra curación, porque también hay otros textos bíblicos que ponen simplemente el ciego de Jericó, pero aquí insistimos en el aspecto del curarse, porque necesitamos curarnos de nuestras heridas, o necesitamos curarnos de nuestra forma de actuar. Necesitamos curarnos de la forma en que nosotros nos encontramos ante la misma vida y el mismo mundo, ¿verdad? Dentro de su contexto histórico. Bueno, entonces aquí, queridos amigos, decíamos en el 40, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Jesús que se detiene y mandó que se los trajeran. Hasta podemos hacernos una linda escena, ¿verdad? Un Jesús que va caminando, que va entrando por delante, la multitud que le acompaña a Jesús, el ciego que se pone ahí a la vera del camino, con toda la significancia que ya hemos dicho, se pone a gritar. Sin embargo, él dice, se pone a gritar más fuerte: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Bueno, viene la reacción y viene la escucha de Dios, porque dice en el versículo 40 que Jesús se detuvo. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Jesús mandó que se lo trajeran al ciego, a él, a Jesús. Pero Jesús que manda hacerlo traer. Queridos amigos, esta frase es una de las frases más lindas y maravillosas, ¿verdad? En primer lugar, un Jesús que se detiene. Va y se peñan de yara la opta. Quiere decir que Jesús oye la voz y el grito del humilde. Jesús oye y se queda ante la voz y el grito de aquella persona que está deseando verlo, que está deseando encontrarlo. Jesús se detiene porque hay una búsqueda de parte de nosotros. Esencial. La ñandenda yajecaino peñande yara o asata ñandenda yajesamoy. Es decir, hay que llamar la atención. Llamar la atención en el sentido de que hay una búsqueda. Na ave shei meaina, a shei coteveñan de yara emise depende putu marangatu. Y aquí sobre todo le llamamos, ¿verdad? La salud. Pemba asu aguereco con anga to yei pase hewi. Handere moi pemba e iponamia pepe tu marangatu shei cotemeva allá popona hangua vei seroga pube senetame. Si yo hacer las cosas lindas y positivas. Pero para eso tiene que haber de parte nuestra este grito, este deseo y decir: Jesús, hijo de David, aquí estoy. Ayúdame para que yo pueda salir de verdad de esta situación. Bueno, y es ahí entonces donde Jesús se detiene. La andaya sapucaino, la daña genducaino peñande yarabe, entonces ciertamente que vamos a caer en este problemita. Bueno, y seguimos un poquitito más, ¿verdad? Seguimos y entendemos aquí lo que nos quiere seguir diciendo el evangelista. Jesús, hijo de David, entonces, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Otro elemento. El detenerse, ya dijimos. Peñan de Yara, Ojenduja, Ojenduché, Peñandeña, Genoiro, número 1. Jesús que manda que se lo trajeran. Jesús que manda. Quiere decir que ñande Yara y ñande bueno. She, dajamo ahí, amonguerapeave, la penda peñapo, no la pende parte. Amba el tu a peñapo. El ciego no ve. El ciego está entonces en esa imposibilidad de poder reconocer y de saber dónde está Jesús. Si hay cogendun te hina güey. Oye mombe ungo juila ñandillara hojas jaina pilla pite becuera. O pepe a enduro entonces la guata la gente hina entonces Jesús, hijo de David,
Pero viene la actitud ahora de Jesús. La actitud de Jesús es justamente esa de detenerse cuando escucha el sentimiento negativo o el sentimiento doloroso de un hijo suyo. Aquí es donde el Señor nos está llamando a que nosotros tengamos parte en esta construcción del reino. Aquí el Señor nos está llamando y nos está diciendo, bueno, ¿qué es lo que verdaderamente ustedes tienen que hacer? Muévanse, gente, vayan, tráiganmelo. Laika tu hangueisha monguera shupe pepe cueta ja pepe jota pe ueru shupe guave. Shene non debe bemoidabe. Ya no da shu. Entonces, por eso nos está diciendo, ¿verdad? Jesús se detuvo, primera cosa, mandó que se lo trajeran. Touga tu ñande guave. Ya hay cuase imagina. Eva lo encontré imagina. No hay millo, erumiande, ciego. Esta es la forma de entender que el compromiso comunitario, el compromiso de nuestra comunidad es elemental y fundamental. La nañañe comprometeno, la anda ya poino comba con aoyerurea ñande yara. Entonces es como comenzar cada uno con algo nuevo que no tiene nada que ver con el otro que está dejando, ¿verdad? Y que nosotros ahora estamos asumiendo. Pero entonces le dice, bueno, penjaite, peputami. Bueno, con angayirure peme, pebe jp werushube. Pero pepe va a poner, la comunidad tiene que moverse. Volvemos enseguida con más ñandi yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañé e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañé e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá.
creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años, ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre Don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. ¿Cómo nosotros podemos llegar a esa misericordia de Dios, a recuperar de nuevo ese amor grande entre nosotros? Dentro de la iglesia se nos ofrece un sacramento tan lindo, tan espectacular que cada uno de nosotros tiene que experimentarlo para sentirlo. Ese que te da la paz en la conciencia, el que te da la paz y la serenidad en la propia vida. Nosotros le llamamos confesión. La confesión es ese encuentro del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con los demás. La confesión es justamente reconocerse antes que nada en la propia limitación. Pero no es simplemente también reconocer la propia limitación, sino que es decir, desde esta limitación yo puedo volver a recomenzar y puedo hacer bien las cosas. La confesión no solamente entonces nos da esa paz interior, sino que además de esa paz interior nos da la fuerza
para que nosotros podamos seguir luchando y haciendo el bien para los demás, el bien para nosotros mismos y sobre todo el bien que Dios quiere que cada uno de nosotros hagamos para construir el reino suyo. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este pasaje maravilloso de la curación. Insistimos en la curación, en este verbo, del ciego de Jericó. El hecho de decir que está ciego quiere decir que no es shine, no es yaguay, no es apeay, amba evalo y contemea, Ñande Yara, como en goyerjan guay chupe, o yahanma, pecha, toya por mi pe, ni contemea Ñande pe Ñande roga pupe, lleva nuestra propia comunidad. Dice el Evangelio en este capítulo y en estos versículos, dice Jesús se detuvo, mandó que se lo trajeran, Es esencial, decíamos, porque el hecho de traer a el ciego, acercarlo, para nosotros es fundamental y esencial. El hecho de que vengan, ¿verdad? Con esto nosotros estamos diciendo que la comunidad ahora tiene participación. No es simplemente que Jesús podría haber escuchado, ¿verdad?, el grito de este Aishiyaranga lleva. Aojo, aodipará, aojo, aopebe, aojo, por anduyo me enderera, vehículo yehuande, vehículo de sapucaireína, andrés shaipio, bueno, ya me etande, ares shayita, alisto, oima. Entonces, podría haber sido solamente Jesús, ¿verdad? Si supongo la genoína, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Sin embargo, lo que hace Jesús es primero detenerse. El hecho de detenerse ya nos puede llamar bastante la atención, porque eso nos quiere decir que nosotros podemos andar siempre en esa prisa de la vida, en esa prisa de los acontecimientos que se nos vienen encima, pero que nosotros no vamos digiriendo. Ya digerían, y para eso nos preocupamos de la comunidad. Si nosotros nos encerramos en nuestra latita de sardina, entonces no vamos a ver lo que pasa fuera de nuestro mundo. Yapitada pe mundo apuave misimi, hañandente upepe, etc. Sin embargo, el Señor dice, no, por favor, deténgase, aminore la marca, baje su cambio. En Boyeña, de vila uno mi sino que dos Boyeña. Aupea dice, ejendún de la villa, ejendún de comunidad, ejendún va epala de acuerdo y contener, va epala de iajina y cuay. Ahí entonces se detiene, dice Jesús, en primer lugar, ejemplo, se detiene. Segundo, manda llamar. También tiene autoridad, ¿verdad? Porque Jesús ahora es el que está asumiendo y está diciendo, bueno, que venga nomás, vamos a llamar. Entonces manda llamar para que se lo trajera. Se detuvo y mandó que se lo trajera. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y bueno, qué bueno entonces que nosotros podamos entender esto. Señor, que yo vea otra vez. Que yo vea otra vez. Esto significa que antes este ciego veía. Entonces no te está hablando aquí, en todo caso, de un ciego de nacimiento. Como también tendremos, ¿verdad? En el capítulo 9 de San Juan hay un ciego de nacimiento y te dice lo que es de nacimiento. Pero ave de Iriñandé, que es un ciego de nacimiento, y nos da a entender que no era ciego de nacimiento, sino que es un ciego que se fue, entre comillas, armando. Añandego peisa, haupea y señande, haupea bombe useñande, anique y copendre haupesa. El ir
progresivamente encegueciendo. Es como cuando uno tiene una enfermedad, no sé, ya es diabetes, donde atacaron, que tuve progresivamente, demo esa putamba, apei, derecha, ve y magatu. Arejó ese megatu. Progresivamente. Aquí también, ¿verdad? Aquí progresivamente, entonces quiere decir que si él veía, fue quedando ciego. El ser curado ahora entonces es volver a restaurar, es volver al objetivo principal. Eso es lo que te muestra en la narración. Pero nosotros sabemos que ese tesapea lleva ese mirar, ese ver, se está refiriendo a otros elementos fundamentales y esenciales también de la vida del hombre, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros queremos entender aquí. Eso es lo que nosotros queremos, sobre todo, subrayar elementalmente y fundamentalmente en el caminar cristiano. Entonces, por eso le está diciendo, ¿verdad? Cuando Jesús escucha eso, él mismo se detiene y le manda a la comunidad. Pemba a por mí. Ustedes tienen que meterse. Ustedes tienen que poner su parte. Ustedes tienen que ir. Ustedes le van a traer. ¿Junto a quién le van a traer? Happy Buruta llegó. Esto ya nos está indicando que el que va a sanar, el que va a ayudar a dar pasos concretos, va a ser el mismo Jesús. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe, Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada en este Viernes Santo, el Viernes del Dolor,
el viernes en que acompañamos a Jesús con las 7 palabras, el viernes en que acompañamos con Jesús que muere en la cruz por nuestros pecados, el viernes de nuestro Vía de la Cruz, Vía Crucis, y sobre todo el viernes del silencio, porque el Señor entrega todo se ha consumado, y entonces inclina la cabeza y muere por nuestra salvación. Queridos hermanos, estamos en el centro de nuestra fe, en el centro de nuestra Pascua, porque es la muerte la que nos llevará también a nosotros hacia la salvación. Escuchamos esta primera lectura del libro de Isaías 52, del 13 hasta el capítulo 53, 2. Miren, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él porque desfigurado, no parecía hombre ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como un brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Y así continúa el profeta Isaías, ya diciendo del siervo doliente, le decimos nosotros. Y esto, el cristianismo, nosotros aplicando a la vida de Jesús, que fue capaz de entregar hasta la última gotita de su sangre por nuestra liberación en la cruz. A este día ñan de yaguatata ñaina lleva yayapota peñan de yarandie, yaguatata yayapota pejapea vei. El camino de la cruz, el camino del dolor. Upeaje y se ñandea vei peñan de la pepe cristianos aisha etamba peña manova ena yayapoba ena ñamos enondea na peñan de yara cruzú, es decir, saber llevar. El que quiera ser cristiano, el que quiera seguirme, que tome su cruz cada día y me sigue. Peñan de Yarara Pecueri Yahanwa, ciertamente que tendremos momentos de dolor, de sufrimiento, de renuncia. Pero no nos olvidemos que este es el único día, el Viernes Santo, en que nosotros en este momento adoramos la cruz. Porque esta es la cruz por la que colgó en el madero nuestro Salvador. Esta es la cruz por la que nosotros fuimos salvados. Queridos amigos, con ese silencio tan respetuoso de un Viernes Santo, porque Dios entrega a su único Hijo, Jesús, que muere por nuestra liberación. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales, que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios,
anonadarnos y conocer nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Los dogmas sobre Dios, la existencia de Dios, el primer dogma. La idea de Dios no es innata en nosotros, pero tenemos la capacidad para conocerlo con facilidad y de cierto modo también espontáneamente por medio de su obra. La existencia de Dios como objeto de fe. La existencia de Dios no es solo un objeto de conocimiento de razón natural, sino que también es objeto de fe sobrenatural. La unidad de Dios. No existe más que un único Dios. Y esto lo encontramos desde la palabra de Dios, San Juan, capítulo 17, versículo 3. Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. Esto también lo miramos desde el Salmo 90, versículo 2. La Santísima Trinidad. En Dios hay tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, según la primera carta de San Juan, capítulo 5, del 7 al 8. Y cada una de ellas también posee la esencia divina, es decir, numéricamente la misma. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Yandeyaran en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con este pasaje tan interesante del ciego de Jericó. ¿En qué consiste esto del ciego de Jericó, la curación del ciego de Jericó? Primero decíamos que se pone a gritar, llama a Jesús, Jesús que escucha, pero no por eso es Jesús el que va él mismo, ¿verdad? Corriendo, pobrecito, y Xinyang, y Moi, Goyang, y Pe, Uberosapucaya, Hina, llévase Uberosapucaya, Baikolo y coge Z, Jamita, por coge Z, Monguera, con el cotemeo va a hacer no. Jesús simplemente se detiene y ahora envía a la comunidad y le dice a la comunidad, bueno, penjaite, tape, jope, beruche. Es una forma de comprometer a la comunidad. Quiere decir que en el proceso de sanación espiritual, en el proceso de sanación de la vida cristiana, nosotros tenemos mucho que ver, queridos hermanos, para que los ciegos puedan volver a ver, para que los ciegos puedan volver entonces a entender que la fuerza sanadora de Cristo llega a través de nosotros. Pero ñandé, ñamoñana upea. Ñandena ñamoñana upea. Entonces nunca va a llegar esa fuerza sanadora. Y por eso, ¿verdad? Aquí el Señor le está diciendo, bueno, vayan ustedes, tráiganmelo. Y dice, se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo a su lado, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Esta es una pregunta fundamental y esencial que nosotros tantas veces ya hemos reflexionado. Primero, cuando lo tuvo a su lado. Tener a su lado, tener al lado de Jesús. Nosotros cuando estamos al lado de grandes personajes, ya nos hace la foto,
que estuve con ese personaje, que estuvimos ahí, en fin. Entonces, vea, ahora Jesús, que le tiene a su lado, o mejor dicho, este ciego que va y que le tiene ahí a Jesús, está con Jesús. Y es allí donde Jesús, ¿verdad?, le va a preguntar, ¿qué quieres que haga por ti? Coanga, o por anduña de este famoso que está pasando aquí. Entonces, cuando se acerca, este que no ve, este que está en una situación, podemos decir así, muy precaria, porque entonces no entendéis, ¿qué quieres que haga por ti? La respuesta, Señor, que yo vea otra vez. Quiere decir que pero ahora está insistiendo que yo vea de nuevo, Señor. Quiere decir que uno reconoce también y va diciendo, algo me llevó hacia la oscuridad. Algo o alguien me encegueció. Algo o alguien me desvió del camino, de la ruta de la que yo estaba caminando. Si estoy en camino, por ese camino que se nos ofrece, ahora de repente me encontré al costado del camino. Encontrarse al costado del camino quiere decir no caminar. Encontrarse al costado del camino significa que nosotros nos quedamos, o faltañan de algo, y ya ponen algo, ¿verdad? Tenemos que dar pasos importantes. Bueno, entonces, ante esta situación, cuando nosotros comenzamos a entender, cuando comenzamos a decir que ¿qué quieres que haga por ti, Señor, que yo vea otra vez? Es la respuesta que nosotros también hoy tenemos que entender que el Evangelio nos está proponiendo, porque esta es la propuesta central y elemental de lo que Lucas está queriendo transmitir a su comunidad. Que yo vea otra vez. Pero el hecho de volver a recapacitar, el hecho de volver a mirar y darse cuenta y decir, Señor, que vea otra vez. Señor, quiero verdaderamente responder a eso que vos me estás ofreciendo. Quiero responder a eso que vos, Señor, me estás regalando. Quiero ver de nuevo, Señor, quiero ver de nuevo. Quiere decir que aquí ya hay un deseo de volver hacia la casa del Padre. Hay un deseo de volver a Dios. Ahí ya se llegan de Yara. Y si yo le digo eso al Señor, quiere decir que yo estoy confiando en el Señor. Quiere decir que yo creo, confío de que verdaderamente el Señor me curará. Confío verdaderamente que el Señor me sanará. Que yo vea otra vez, Señor. Antes no estaba viendo. Ahora de nuevo quiero ver. Gracias a tu presencia. Bueno, continúa, ¿verdad?, la palabra de Dios. En el versículo 42, estos dos versículos finales son fenomenales. Jesús le dijo, recupera la vista. Tu fe te ha salvado. Recupera la vista. Tu fe te ha salvado. Qué lindo que es escuchar esto, ¿verdad? Un Jesús que después de que le hayamos pedido, después de que nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver de nuevo. Y entonces el Señor lee nuestro corazón, ¿y qué? ¿Cuál es tu sinceridad? Si querés verdaderamente volver en el camino. Y en la medida en que el Señor presiente y dice, recobra la vista. Queridos amigos, seguiremos reflexionando sobre este evangelio hermoso de San Lucas. Concluimos por el día de hoy nuestro curso bíblico y seguiremos próximamente. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa.
Ñan de Yarañe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.